Eh, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un tema muy apasionante, como ya han podido ver. Eh, yo quiero empezar con algo de la Biblia, la palabra de Dios. En el Salmo 111, el versículo 2, el salmista dice, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Es decir, yo creo que ancestralmente nunca ha sido incompatible, digamos, la creencia en Dios, la alabanza, el reconocer desde un punto de vista religioso, obviamente, la presencia de Dios en el universo, incluso a dar respuestas, ¿no?, religiosas frente a la carencia de explicaciones más científicas. Nunca, digo, ha sido incompatible ese sentimiento religioso, si queremos llamarlo así, con el deseo de saber, de conocer, de investigar el mundo, ¿no? Si uno lee la Biblia, como en este salmo u otros, encuentra que la gente creyente era al mismo tiempo gente buscadora del conocimiento, ¿no? Uno puede discrepar de cuánto ese conocimiento era de su época y hoy está ya desfasado, pero lo mismo dirán de nuestra ciencia aquí a 20 años después, ¿no es cierto? Lo que pensaba Galileo o Copérnico ahora nos parece que es cerrado en la mayoría de aspectos, porque la ciencia también evoluciona, obviamente. Yo creo que una perspectiva, quisiera tomar dos, de ver esta relación entre ciencia y religión, es la que tiene que ver con un enfoque más histórico. Se dice que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Entonces es bueno mirar la historia de las relaciones entre ciencia y religión, ¿no? Creo que se aprende mucho, ¿no? Y cuando uno ve no solo en la Biblia, sino incluso en el pensamiento medieval, ¿no es cierto? Se distinguía la religión, ¿no es cierto? Esta suerte de estos actos interiores de devoción, ¿no?, de admiración hacia el misterio, de la ciencia, más bien como un hábito de la mente, ¿no es cierto? En el primer caso se trata de una virtud teológica, así se dice, ¿no?, una virtud teológica, la religión. Y en el segundo caso se trata de más bien de una virtud intelectual, ¿no es cierto? Entonces yo diría ese primer aporte, ¿no? Me parece interesante saber que tanto la religión como la ciencia son fenómenos culturales, no solo la religión. No solo la religión. La ciencia es un fenómeno cultural, ¿cierto? Y como fenómenos culturales han estado presentes siempre, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y uno podría estudiar tanto la historia de las religiones, ¿no?, de todas las religiones, como también podría estudiar la historia de la ciencia. Entonces uno se llevaría sorpresa, porque a veces, ubicados en el siglo XXI, tenemos nuestros prejuicios, obviamente todos, ¿no es cierto? Y creo que la perspectiva histórica, digamos, nos ayuda a o bien corroborar nuestros prejuicios o bien cambiar nuestros prejuicios, ¿no? Una de las cosas. A mí me impresiona porque yo estoy convencido de que hay compatibilidad entre la ciencia y la religión a todo nivel. No creo que sean incompatibles. Me impresiona no solo en la lectura de la Biblia, sino de los padres de la iglesia. Saben que los padres de la iglesia eran los escritores de los primeros siglos, ¿no es cierto? San Agustín, el mismo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Si uno lee a estos teólogos de su época, se da cuenta que para ellos no había, ¿no es cierto?, una incompatibilidad entre lo que en su momento era la ciencia, que sabemos que es distinta a la ciencia actual, ¿no?, obviamente, y la religión, ¿cierto? Es más, la iglesia, con la caída del Imperio Romano, como ustedes saben, fue la garante de la conservación de la ciencia. Los monasterios, ¿no es cierto?, eran lugares no solamente del culto espiritual, sino del cultivo humano, ¿no?, de los saberes.
Y también sabrán ustedes que las primeras universidades se fundaron juntamente en torno a los monasterios y sobre todo en torno a las catedrales, ¿no? A partir del siglo XI. Bolonia fue la primera, en el año 1088, pero después París, Oxford, Valencia, Cambridge, ¿no es cierto? Todas estas universidades nacieron en torno a las catedrales, ¿no? Y todas regidas por eclesiásticos o por frailes, ¿no es cierto? Estuve buscando un dato, porque lo había escuchado hace tiempo, pero no tenía el dato preciso, ¿no? ¿Hasta qué punto Copérnico, por ejemplo, fue original, ¿no es cierto? Esto siempre es una discusión, ¿no? ¿Quién es absolutamente original? Sabemos que nadie, ¿no? Hay tipos que sí son geniales, obviamente, pero que siempre dependen de un antecedente, digamos, ¿no? Y Copérnico era clérigo y teólogo, además de astrónomo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Era qué? Clérigo, sacerdote y teólogo, ¿cierto? Y se formó en estas universidades regidas por la Iglesia de su época. Pero si uno va hacia atrás en la historia de la ciencia y trata de ver los antecedentes de la teoría copernicana, uno tiene que remontarse hasta Grosseteste, ¿no? En 1253. Y luego Alberto Magno, Bacon, Occam, Alberto Magno, Nicolás de Oresme, Nicolás de Cusa, ¿no? Estos fueron los grandes antecedentes de Copérnico. Bueno, el asunto es que todos estos eran clérigos. Uno de ellos cardenal, 3 de ellos obispos y 2 de ellos frailes. Y ninguno fue perseguido por la iglesia. Ninguno de estos. Galileo sí, ¿no? Son historia. Un autor que se llama Rodney Stark, que ustedes pueden consultar, hizo un estudio de los 52 científicos más famosos entre el siglo XVI y el siglo XVII en Europa, obviamente. De esos 52, 13 eran clérigos, el 25%. 31 de los 52 se los califica como devotos, y por su biografía, por investigación de la época, era gente que no solamente creía en Dios, sino que era lo que hoy llamaríamos un religioso practicante, ¿no es cierto? 20 de ellos, 38%, eran creyentes convencionales, como hoy decimos, nominales, ¿no? Si usted es católico, sí, soy católico, pero no voy a misa, no me confieso, obviamente. Y solo uno de los 52 era declaradamente escéptico, ¿no es cierto? Entonces, yo diría eso, ¿no? Escéptico. ¿Cuántos? Uno de los 52. Entonces yo diría eso primero para aprovechar el tiempo. El otro enfoque que es importante, y lo del histórico, uno podría seguir revisando, no hay tiempo, pero quizás después podemos ver más, de otros ya más contemporáneos, ¿no? Personas que no han tenido ningún problema en ser científicos y al mismo tiempo religiosos, ¿sí? Obvio que hay criterios a ese nivel, ¿no? El segundo enfoque que yo sí creo que es importante, y en parte el doctor lo ha tratado, es más bien el enfoque más epistemológico, ¿verdad? En esta relación entre ciencia y religión. Yo creo que la religión y la ciencia son dos formas de acercarse a la realidad, ¿cierto? Distintas, ¿no? A la misma realidad, pero desde perspectivas distintas, ¿no? Por eso es importante estudiar la naturaleza del conocimiento religioso y la naturaleza del conocimiento científico. Si yo tengo solo ciencia en mi cabeza y pienso que solo hay conocimiento científico y que es el único conocimiento válido, obviamente la religión me va a parecer algo arcaico, que hay que superarlo y que es incompatible con la ciencia. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Conocer la naturaleza de cada conocimiento. Pero algo más todavía, saber que la ciencia y la religión están en planos epistemológicos distintos, ¿no? Porque la ciencia es eso, ¿no? Es
una actividad encaminada al conocimiento, ¿no es cierto?, de la naturaleza, como ustedes saben, basada en la observación, en el experimento, que se expresa en leyes, en teorías, que puede ser verificable o falsable, depende de a qué filósofo les guste, y que está sometido al control de la comunidad científica. Eso es la ciencia, básicamente, por lo menos en sentido estricto, ¿no es cierto? Pero la religión no es básicamente un sistema de conocimiento. Yo creo que cuando comparamos ambas y le hacemos entrar en conflicto, estamos tratando cosas distintas, ¿no es cierto? La religión es un sistema de creencias, de valores, que obviamente tiene un aspecto cognitivo, obviamente, ¿no?, como toda cosa humana, pero que no es básicamente una postura cognitiva frente al mundo, como si es la ciencia. La religión tiene que ver con un sistema de creencias, de valores, que se expresan en un conjunto de ritos, en un conjunto de prácticas, en un estilo de vida, con una referencia a un ser trascendente. Uno puede discrepar si hay trascendentes verificables o no verificables, otro rollo, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir que son ámbitos distintos, ¿no? Obviamente nadie está obligado a ser religioso, ¿no? Entonces habría que ahondar un poco en eso, ¿no es cierto? ¿De qué es la ciencia? Además, ¿qué tipo de ciencia? ¿De qué tipo de ciencia estamos hablando? ¿Y qué es la religión, ¿no? Al menos como sistema. Yo creo que no se trata de dos empresas que tengan el mismo fin y que puedan suplir una a la otra, ¿cierto? Yo creo que alguien puede vivir sin religión, sí. ¿Alguien puede vivir sin ciencia? No, ¿cierto? No. Pero eso no quiere decir que alguien, porque cree en la ciencia, tenga que dejar de ser religioso. ¿Por qué? Creo que en el caso de la ciencia estamos apuntando, como he dicho, a la naturaleza, tiene que ver con un lenguaje más formal, ¿no es cierto? En el caso de la religión hay un plano del misterio, al que se accede más bien no por un lenguaje formal, sino por un lenguaje más simbólico, mítico, si quieren. Pero yo creo que estamos en una época en que ya se ha superado la visión del mito como algo arcaico, ¿no?, o fantástico. Se ha escrito mucho sobre mitos, sobre pensamiento simbólico. Yo creo que es algo que va a acompañar siempre a la humanidad, ¿no es cierto? Otra cosa es cómo se relaciona eso con el lenguaje más formal, ¿no es cierto? Es otro asunto. La religión tiene que ver con criterios para vivir, con el sentido que le damos a la vida, al comportamiento, a la muerte, al sufrimiento, al más allá, ¿no es cierto? Ahora, yo sí creo que ha habido y hay conflicto entre la religión y la ciencia, obviamente, eso es constatable, ¿no? Lo que pienso es que no tendría por qué ser así, necesariamente. Una cosa distinta, ¿no? Ustedes podrían sacarme muchas historias de cómo la iglesia ha intervenido, el típico caso de Galileo, que no es el único, ¿no es cierto? Bueno, en el mismo caso de Galileo habría que ver que es verdad que pasó, ¿no es cierto? Porque así como hay mitos en la religión, hay mitos también en la historia. Y hay mitos en la ciencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que el conflicto sucede cuando hay fundamentalismo, ¿no? Y el fundamentalismo puede ser religioso, o el fundamentalismo puede ser científico, según mi punto de vista, ¿cierto? El religioso es más común y está más a flor de piel, tiene que ver con una interpretación literalista de los textos bíblicos sobre los fenómenos naturales, ¿cierto? Y ese es el gran error de la gente fundamentalista religiosa, que lee la Biblia como un libro de ciencia. Pero no solo el fundamentalista científico hace lo mismo, ¿cierto? Todos los nuevos ateos, Dawkins y todos los que publican cosas hoy en día, y que están, bueno, tan lejos de los grandes ateos, ¿no?, de la historia, todos ellos tienen una estrategia muy conocida, ¿no es cierto? Ellos leen literalistamente la Biblia, ¿no es cierto? O sea, en ese aspecto se parecen a los fanáticos religiosos. El fanático científico se parece al fanático religioso cuando quiere leer la Biblia como un libro de ciencia, por ejemplo. Y obviamente, si ustedes leen la Biblia como un libro de ciencia, van a decir que son historias, no sirven para nada, y el Big Bang demostró que el origen del universo es así, olvidemos los 7 días, ya sabemos que el hombre viene por la teoría de la evolución de las especies, ya Darwin hace tiempo lo dijo, olvidémonos que hubo Adán y Eva, obviamente. Si leemos la Biblia como un libro de ciencia, yo seré el primero a decirles que hay que echar la Biblia a la basura, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que esos son los fundamentalismos, ¿cierto? El lado religioso, pensar que aquí Dios está la verdad, en la Biblia, etcétera, y cualquier descubrimiento científico que yo sienta que pone en riesgo mis creencias religiosas, eso no va. Yo enseño también teología, enseño un curso que se llama Creación, y lo primero que hago con los alumnos es trabajar la ciencia, las explicaciones científicas, las teorías sobre el origen del universo. Y siempre hay esas reacciones, pero padre, ¿cómo va a ser eso? Entonces, la Biblia, ¿cómo es? ¿No es cierto? ¿Cómo es? Muy bien. Tiempo, por favor. Ya, me quedé ahí, pero luego sí. Gracias.